¿Cómo le va, Carola? Muy bien. ¿Otra vez sola? Los viernes es un día de soledad. Tremendo. Estamos nosotros para hacerte compañía, Caro. Un ratito, por lo menos, Sí, en este sí. pase. Pero bueno, estamos todos trabajando, pero como ustedes saben, redistribuidos. Exactamente. Claro. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a contar lo que tenemos, querida amiga. Adelante. El doctor Blanco Rodríguez es la primera entrevista que vamos a tener acá. Obviamente el nivel de casos de COVID-19 amerita hablar con el presidente del Colegio Médico del Uruguay y cómo lo están mirando ellos. También vamos a estar con Nicolás Trachtenberg. Muy bien. Es un criminólogo que vive fuera del país, pero mira un poco el efecto que ha tenido el COVID-19 en el crimen, el delito. Viene bien respecto a las cifras que tenemos hoy acá, que tanto se discuten. Vamos a ver qué pasa en otras partes del mundo y cómo mira él lo que pasa acá. Vamos a tener también a Vero Chevalier con la selección de fútbol de salón de ciegos, que es algo que parece que, bueno, con todos estos problemas y noticias que tenemos habría que dejar de lado, pero no. Yo creo que hay que estar ahí presente en estos lugares donde se sigue moviendo la pelota. Y al final vamos a tener una bióloga, Ana Laura Machado, integrante del Instituto Antártico, un instituto que logró meter a Uruguay en el último cupo que quedaba para integrar ese lugar, hace unos cuantos años ya, y que se beneficia de todos los elementos científicos que sucedan allá, en el continente helado, como se le llama a la Antártida. Así que tenemos de todo, como para pasar una tarde de viernes espectacular. No, y tal vez sepamos algo más de este posible nuevo femicidio, Carola, ¿no? De lo que está sucediendo en Salto, si no me equivoco. Sí, exactamente. Un policía, la información que tenemos es que mató a una mujer dentro de su casa con un hacha. Los vecinos advirtieron de ruidos y de gritos y bueno, hubo denuncia entonces policial y está en proceso esta información, pero que se suma al femicidio que también ocurrió en estas últimas horas, al aumento de casos también. Cifras oficiales hablan de 13 femicidios, mientras las organizaciones feministas y sociales hablan de 20 crímenes, asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas este año, ¿no? Un tema que está latente a pesar de la pandemia, ¿verdad? Que invisibiliza muchas veces estos casos. Y que los profundiza tal vez también, ¿no? Exacto, exactamente. Porque el encierro, el confinamiento, el no tener la posibilidad a veces de la independencia económica, lleva y motiva este tipo de situaciones. Totalmente, totalmente. Así que bueno, sí, es una información en proceso que seguramente en nuestra edición central vamos a tener más información también. Bueno, Muy Carola, Un abrazo. Nos vemos. Nos ¿Comió? vemos, sí, comí, sí. Un abrazo, buen fin de semana. Muchas Claro, gracias. hasta luego, que pase bien. Chao. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar algo, amigos, concretito, simple. Es una regla de 3. Dice Industria Uruguaya, llévelo porque defienden el país y generan empleo. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes. Y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Bueno, presidente del Colegio Médico del Uruguay, obviamente una voz autorizada para mirar estos últimos números, estos últimos días, las expectativas que en todos hay, números que parecen volver a la etapa se empezó a hablar del miedo otra vez, ¿no? Del miedo aquel que tuvimos en algún momento. ¿Qué tal, doctor? A ver si lo vemos, ahí se aparece. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo vienen sintiendo ustedes todo esto que en los últimos días ha sido un poco un torbellino de información con mucho números crecientes, algunas críticas a la gente al aire libre que no usa la mascarilla o el tapaboca, la preocupación de la gente de los CTI, tenemos algunos departamentos con los CTI de hace llenos, hay algunas complicaciones que ponen al gremio médico, lo ponen como la alerta. ¿Así lo sienten ustedes? Buenas tardes, un placer estar con ustedes como siempre. Fínanos, como usted bien dice, estamos muy atentos a este cambio dinámico que está habiendo y aumento exponencial de casos. Así lo manifestamos en su momento cuando comenzó a diagnosticarse ese aumento exponencial. Por eso la toma de medidas oportunas que resaltamos por las autoridades sanitarias y el gobierno. Sentimos que, bueno, estas dos semanas, desde que se tomaron esas medidas hasta ahora, estamos a 11, hasta el 18, 2 semanas, me parece que van a ser muy importantes. Casi seguro va a ser el punto crítico, me parece, del manejo de la pandemia de acá hacia adelante en nuestro país. De ahí la importancia y del cumplimiento de las medidas por parte de toda la población, ¿no?
y me parece que es el momento en el que es más importante que cada uno de los ciudadanos y todas las instituciones como país aportemos desde... Tenemos un problema con el audio. ¿Aquí? Ahora sí. Disculpe, le decía que es el punto crítico en el cual es fundamental que todos aportemos como país, ¿no? Me parece que le están entrando, no, me parece que le van llegando mensajes y a veces se baja un poco el volumen. A los que estén mirando la tarde en casa, sí, que no les manden mensajes. Déjenlo un rato al doctor Blau, que déjenlo un ratito salir en la tele, después le mandan los mensajes. Es correcto, Nano, eso habla del dinamismo de cómo estamos conectados a nivel de la salud, es así, los celulares de todos los que estamos en esto, mañana, tarde y noche, están sonando, intercambiando información y tratando de tomar medidas que permitan manejar la pandemia y tratar de sostener este dinamismo que viene, pero tal cual es así. De ahí la importancia que decía que todos los actores aportemos nuestro granito de arena. Tal es así que desde el Colegio Médico Uruguay acabamos hace menos de una hora de sacar un comunicado por el cual abrimos el comunicado primario que exhortamos a todos los médicos jubilados para que pudieran actuar como seguidores y rastreadores en el ministerio. Ese llamado se abrió a todos los médicos del país porque habíamos tenido consultas de muchos médicos activos que querían aportar algunas horas de su actividad para poder ayudar en esto. Bueno, nos parece que eso va a generar también un cierto backup para poder seguir manteniendo el rastreo epidemiológico. Bueno, hay que seguir, pero sí, estamos en momentos críticos, me atrevería a decir, de lo que ha sido la pandemia en nuestro país hasta el día de hoy. Hoy dialogaba con el presidente del sindicato médico, con Gustavo Greco, y decía, bueno, que están todos alineados en eso mismo que señalaba usted respecto a, por ejemplo, la telemedicina, por ejemplo, evitar ir a los centros de salud. Ahora recién chequeando al mismo tiempo las redes, porque bueno, es algo que va surgiendo información muy dinámica. Hay colegios que también decidieron dar por culminadas hoy sus clases por nuevos casos en funcionarios, en estudiantes. ¿Qué mensaje se da desde ese lugar o qué más haría falta hacer, ¿no? Por estas mismas situaciones? Greco hoy decía, bueno, seguramente la finalización de los cursos haga que también haya menos movilidad, menos contactos, que se sigan generando contactos de contactos. ¿Qué más hace falta en este momento? Y bueno, nos parece que exactamente esa es la línea por la cual tenemos que ir todos, ¿no? Como decía, cada institución, cada lugar que sabe que puede aportar un poquito, generando cambios estratégicos en su dinámica diaria. Como bien usted decía, bueno, la asistencia ahora, según los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, y todos los prestadores así lo están haciendo, ha pasado sobre todo a telemedicina, todo lo que se trata de patologías crónicas, envío de medicamentos a domicilio, claro está, para que los usuarios no se queden sin su pauta de medicamentos, extensión de la pauta de medicación crónica casi hasta 6 meses para que el paciente tenga stock, seguimiento de las patologías crónicas por telemedicina, etcétera. Y bueno, ni que hablar que algunos institutos ya han podido suspender las clases, si así lo consideraron, también es de aporte, porque todo lo que haga disminuir la movilidad y los contactos en esta etapa en la que estamos ahora es muy importante. Podríamos decir que volvemos a algunas medidas que se tomaron en el principio, en el comienzo de esta pandemia. Bueno, hoy en día esas medidas serían muy importantes. Si con esas medidas logramos disminuir o equilibrar el número de casos como veníamos, en 100 y largo, 200, etcétera, bueno, ahí me parece que sería un resultado muy positivo. Por eso insisto que me parece que el momento crítico de todo este largo proceso que venimos realizando como país con la pandemia se juega en estas semanas. Corríjame si me equivoco, yo tengo la sensación que uno de los problemas que tiene esto es que no lo vivimos en el presente. Las cifras de hoy corresponden a 15 días atrás y la proyección a 15 días adelante, pero como que no tenemos claro qué pasa el día de hoy, la foto de hoy. Esa es una de las cosas que dificulta la mirada. Yo personalmente encontré que estos últimos días, como las balas pican cerca, para decirlo como realmente se entiende bien, todo el mundo tiene o un hisopado o un positivo o un cuarentenado cerca, han empezado a blindarse la sensación de que hay que parar un poco la mano. Y esto que está pasando se va a notar dentro de una semana y media o 15 días. O sea que usted está apelando a las cifras que podamos tener aproximadamente en Navidad. Ahí, por ejemplo, podríamos, de acuerdo a todo esto que está pasando ahora, abatir a ese número que usted citaba. Correcto, Nano, así es. Y como bien usted decía,
las balas nos están pegando cerca a todos, ahora hablando metafóricamente de alguna manera. Todos tenemos un conocido, todos hemos visto ahora dentro de los prestadores de salud servicios que han tenido casos positivos, colegas, integrantes de equipos asistenciales que han estado en cuarentena o han tenido que ser hisopados, algunos varias veces. Bueno, eso nos está hablando de que el proceso dinámico de que siempre hablamos de esta pandemia es muy dinámico, claramente cambió en estas últimas semanas, y de ahí la importancia de acatar al 100% las medidas y volver casi a aquella primicia básica de si no es necesario no salgas y quédate en tu casa. Disminuir el número de contactos, mantener las burbujas. Bueno, si no entendemos eso como población, como pueblo uruguayo, bueno, vamos a ir a un escenario que claramente va a ser complicado, ¿no? Cifras respecto a, porque hoy se lo consultaba Greco y no las tenía actualizadas, digamos, pero de personal de salud que está en cuarentena o con casos positivos, digo, porque esos son faltantes en el sistema de salud que obviamente se empiezan a notar también. Correcto, sí, al día de hoy integrantes de equipos asistenciales que han dado positivo, estamos en 100 y largo, y claramente está que hay muchos que están en procesos de cuarentena, pendientes del hisopado. Eso es muy dinámico, porque algunos a veces ya pasaron los días, se enteran que tuvieron un contacto, se le hace el hisopado enseguida, entonces una baja, digamos, que está 48, 72 horas, algunos tienen que esperar más tiempo, pero sí, y no nos olvidemos que en Uruguay es muy característico el multiempleo, por lo tanto la baja de un recurso humano es una baja en varios prestadores. Esto también es una forma, hay un sector de enfermería sobre todo y de algunos centros de salud que hablan de bueno, que tal vez sea un buen momento para repensar la jornada laboral, por ejemplo, de los días de descanso, de la rotación. ¿Es un buen momento para analizarlo y abordarlo ese tema también? Yo pienso que analizar el tema de fondo hoy en día en el contexto de una crisis sanitaria, no. Sí que si la crisis sanitaria nos sirve para poner sobre la mesa el tema, del cual muchas veces hemos hablado, hay un tema no menor y muy interesante que, a modo de ejemplo, la única actividad laboral en Uruguay que no tiene régimen de 8 horas es la actividad laboral de los médicos. Entonces, bueno, ahora, ¿es algo para analizar ahora? Claramente no, porque ahora todos los equipos de gestión y todos los esfuerzos tienen que estar concentrados en el combate a esta pandemia. Si eso sirve para poner el tema a la mesa y luego mejorar los procesos y los sistemas y la calidad laboral, claramente sí. Sin duda. Se lo consultaba porque obviamente, por lo que dice usted, hay médicos, enfermeros, NERS y demás, personales de salud en general, que se van de un centro a otro, pueden estar contagiados y siguen, sobre todo en esos lugares de tanta sensibilidad. Estamos hablando de la salud de las personas que puedan seguir propagando el virus por los diferentes centros. Por eso se lo decía, si tal vez no se podría tomar alguna resolución en este momento, pero me imagino que con la faltante que hay de... Es muy rápido porque no nos olvidemos que esto no hace a la realidad de Uruguay, ¿no? Esto hace a la realidad de los sistemas de salud del mundo. Entonces, claramente en el contexto de una pandemia, tratar de disminuir eso significaría una baja de los integrantes de los equipos asistenciales en los prestadores muy importante y muy difícil de manejar, justo en el contexto de una crisis sanitaria que de por sí nos está dando bajas. Pero pienso que sí, como hacemos siempre desde el punto de vista del análisis estratégico y la gestión, nos tiene que servir para cuando se haga el análisis retrospectivo de todo esto, seguir mejorando y perfeccionando los sistemas para poder brindar mejor calidad asistencial y sobre todo seguridad a los usuarios y condiciones laborales a los equipos asistenciales. Estoy muy de acuerdo con eso. Glauco, ¿cuál es el número de médicos factibles, médicos jubilados y los otros que se unirían al equipo de rastreadores? ¿Cuál es el quantum si lo tienen? Sí, brillante. En cuanto al número de médicos jubilados, son unos 50 que ya enviaron todos sus datos, ya se están contactando con ellos para que tomen y se adapten a las herramientas informáticas que van a utilizar. El día de hoy, como les decía, salió la extensión del comunicado al resto de los médicos, o sea, a todos los médicos activos del país, porque recibimos de manera voluntaria de ellos, cuando salió el comunicado a los médicos jubilados, varias solicitudes de médicos en actividad que querían de alguna manera donar horas de sus días para poder dar una mano en esto, por lo cual pensamos que este nuevo llamado que habilitamos hasta el mediodía del miércoles próximo también va a ser muy fructífero, por lo cual quizás podríamos estar hablando en torno de unos 100, 150 personas que se puedan sumar, ¿no? Sí, personas que son médicos además, que tienen un plus, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Unos 40 jubilados y el resto médicos
activos, ¿no?, en un proceso de actividad laboral. Sin duda. Glauco, aprovecho también a trasladarle una consulta de los televidentes que ha sido recurrente a lo largo de toda la pandemia, pero en este contexto donde se vuelve al mes de marzo, abril aproximadamente, me parece que vale la pena. ¿Qué sucede con otras enfermedades que no se están atendiendo? Dice que pide hora y dan para 2 meses, llamas por presión alta y no hay respuesta. Solo COVID nos mata. Tengo muchas dudas y más desconfianza de lo que están diciendo. Señala televidente. Estoy muy de acuerdo con el televidente y darle tranquilidad para que sepa que todos los que estamos en cargos de gestión en salud tenemos muy sobre la mesa ese tema. Tanto es así que, bueno, todos los gestores hoy en día estamos haciendo lo que se llama una gestión paralela. Todo lo que es COVID, si se quiere de alguna manera, más todo lo que normalmente siempre está en el sistema de salud, que claramente no lo podemos dejar para el costado. Es más, todas estas medidas que se están tomando ahora de teleasistencia están dirigidas exactamente hacia eso. Y bueno, aquí también vamos a tener que trabajar en conjunto, como siempre hay que hacer, sistema de salud y usuarios, y a medida que los usuarios vayan viendo, si se puede decir, algunas debilidades de esta transformación otra vez hacia el sistema de telemedicina y teleasistencia, yo sugiero que la comuniquen a sus prestadores, que las comuniquen al Ministerio de Salud Pública, también la pueden comunicar enviando un mail al Colegio Médico del Uruguay, porque exactamente es la forma de elevar eso, poder ajustar el proceso y seguir mejorando. Pero claramente estamos mirando eso, porque por supuesto que el resto de las patologías, las enfermedades crónicas, etcétera, hay que seguirlas controlando y valorando, porque si no claramente está que nos va a generar un resultado mucho más negativo en lo que hace a la salud del país, si se quiere, que hasta el propio COVID, ¿no? Ahora, pero más allá del sentido común que uno puede llegar a tener, que a veces, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos. ¿Cuándo amerita que una persona vaya a la consulta? Digo, en el marco de esta nueva medida de telemedicina que se está aplicando otra vez como en los inicios de la pandemia. ¿En qué momento el médico decide que la persona tiene que ir? Sobre todo en las consultas con médicos especialistas. No hablo de una emergencia, ¿no? Pero personas que necesitan controles cardiológicos, obviamente los oncológicos me imagino que también siguen, pero ¿cómo se diferencia uno de otro? Bueno, todo lo que son, como bien te decía, controles de patologías crónicas que no se descompensaron, se van a hacer por la telemedicina con la agenda, porque tanto los especialistas como los médicos de medicina general o familiar tienen su agenda de pacientes que siguen y los van a ir llamando en tiempo y forma. Eso por el lado del sistema de salud. Ahora, por el lado del usuario, ante cualquier duda, ya sea por su patología crónica, que sigue por su normal carril, digamos, o por cualquier síntoma, deben llamar enseguida a su prestador para que los pueda derivar. Y claramente está que si son signos o síntomas que son diferentes a lo que normalmente se está en una patología crónica o síntomas nuevos que pueden despertar alguna preocupación, hay que llamar a los servicios de urgencia, llamada telefónica, tanto a los prehospitalarios como a los prestadores, para que indiquen el procedimiento a seguir. Y ante el mínimo elemento de un síntoma de alarma, por supuesto que se puede consultar en los servicios de emergencia. Apelando al buen criterio que ya se dio al principio de esta pandemia, cuando claramente notamos que las personas solamente consultaban cuando tenían algún síntoma que ameritaba, dado que era un síntoma diferente o que les generaba preocupación por lo que sentían, valga la redundancia, ¿no? Ahora, todo lo que es crónico deberían hacerlo por las líneas de telemedicina y telefónicas de sus prestadores de salud. Bien. Glauco, llega otra consulta, que esto también sucedió ayer cuando estuvo Alejandra Rey acá, respecto a los tiempos de resultados, de cuándo le van a hacer el hisopado y demás. Traslado específicamente la consulta. Exacto. Y sobre todo, también aprovecho antes de leerle el mensaje, ¿dónde se pueden denunciar este tipo de irregularidades? Capaz que usted nos puede guiar un poquito. No sé qué también están haciendo las cosas... En primer lugar podría... Sí. En el primer lugar, que el usuario debería consultar estos en su propio prestador de salud. Pero es que no tienen las respuestas ahí. Ahí es donde no les están dando las respuestas. Su prestador... ¿Sí? No. Estamos con un delay, por eso nos estamos pisando un poco. Le decía eso, que en los centros de salud, en las mutualistas, no han tenido las respuestas. Entonces, claro, llegan acá las consultas y nosotros queremos darle esas herramientas a los televidentes para decir, bueno, está pasando esto en tal mutualista. ¿Dónde denuncio? La mutualista no me dan respuestas. ¿A dónde más puedo ir?
Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico del Uruguay. Es importante aclarar que el Colegio Médico del Uruguay es una persona pública no estatal, creada para toda la población del país, no solo para los médicos, porque vela por lo que son los derechos y deberes del usuario y claramente también de los médicos. O sea que perfectamente pueden mandar un mail al Colegio Médico del Uruguay que lo vamos a estar derivando claramente al Ministerio de Salud Pública. Pero ese es el espíritu que tenemos que generar. Trabajo en equipo, información cuando detectamos alguna posible demora, y claramente está también, que es importante resaltar, que en esta situación de aumento de casos exponenciales, todos los sistemas se están volviendo a ajustar, porque lo que llamamos en gestión y en los procesos, los cuellos de botella se fueron trasladando. Claro. Todos los prestadores ahora están aumentando la capacidad de realizar test, o sea, de mandar los equipos a los diferentes lugares, testeo arriba de los autos, en determinados lugares, en los propios prestadores, etc. Ahora seguimos tratando de mejorar los procesos de análisis de esos test, aumentando la capacidad. Claramente está que todo eso a veces lleva un poco de tiempo, y bueno, de ahí también entender que a veces algunos plazos pueden demorar. Lo importante es que la persona cumpla su cuarentena y que si está con sintomatología clara, normal de un cuadro gripal, bueno, sigue en su domicilio y ante el mínimo síntoma de alarma o de empeoramiento de los casos, consulta a su prestador en los servicios de emergencia. Correcto. Blanco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay. Una sola pregunta, cortita y al pie, se nos re que te acabó el tiempo. ¿Lo anotaron mal o le quisieron poner Blauco? Porque la duda la tenemos todos los periodistas. ¿Era Glauco? Blauco. ¿Le quisieron poner Blauco? Bueno, muy bien. Perfecto, gracias. Era eso nomás. A usted un placer. Que tenga buen día. Yo no puedo creer una cosa. Todos los periodistas, pero está mal escrito. Sí, no. Escuchen bien porque esto es genial. Vamos a cambiar de tema. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te puedes llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Y con toda la mímica de Fole nos vamos a la pausa. Pim, pum, pam. Nos vamos a la pausa. Son las 3 de la tarde, bajó la temperatura, Fole. Hay un vientillo que permite que se mueva el aire. La verdad que sí. Así que a los Estuvo que raro, salieron... cayeron gotas, salió Yo salí el sol. hoy totalmente desabrigada, pero bueno. Les cuento que vuelve la Feria Nocturna del Buceo, tu shopping al aire libre, con todas las medidas y protocolos sanitarios, exhortando el uso de tapabocas y con dispensadores de alcohol en gel en todos los recorridos del predio. Nos cuidamos y te cuidamos, seguí los protocolos, te lo piden encarecidamente. Feria Nocturna del Buceo, donde paseás y comprás porque encontrás todo en un mismo lugar. Del 4 de diciembre al 5 de enero, más de 200 stands, plazas de comidas, juegos para niños y sorteos cada media hora. Un shopping al aire libre, de 18 a 24 horas. Estacionamiento vigilado, en Rivera y Propios. Bueno, lo prometimos y vamos a conectarnos con él. Nicolás Trachtenberg es un criminólogo que vive fuera del Uruguay, pero como todo criminólogo tiene un ojo que mira para acá. Y lo que vamos a pedirle cuando nos conectemos, nos podamos ver, porque es interesante cuando uno puede... Ahí está. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Acá andamos, en la realidad uruguaya, que viste que es cambiante, dinámica, como en todos lados. Contanos un poco la sensación que tenés, ya que sos criminólogo, profesión que realmente admiro. ¿Cómo venís mirando esto de un efecto que permita cortar así el tema criminológico, verdad? Porque una pandemia realmente es un corte literal para mirar en laboratorio. Para un criminólogo es como encontrar el microbio especial y poder mirarlo en laboratorio, ¿no? Un corte realmente transversal, mundial además. Danos una primera impresión sobre lo que estás mirando, me imagino, con ojo crítico y observador en el planeta entero, con lo que sucedió con el delito y el crimen en esta época de pandemia. Totalmente, como bien decís vos, y muchos criminólogos están súper interesados en este tema porque la pandemia es como una especie de gran experimento criminológico universal en todo el planeta que cambia drásticamente nuestras vidas y nos afecta en muchos sentidos, en forma negativa en particular, muchas esferas de nuestra vida.
y muchos criminólogos están interesados en ver qué efecto podría tener sobre el crimen. ¿Y por qué estamos interesados en esto en el mundo? Y es porque, bueno, para que se produzca el delito hay varias explicaciones, pero algunas de las más conocidas, por ejemplo, hablan de que tiene que haber, para que haya delito tiene que haber víctimas circulando, potenciales ofensores en la proximidad de esas víctimas y ausencia de vigilancia formal e informal, ¿no? Y es claro que cuando hay una pandemia y se restringe tanto la posibilidad de movilidad, porque mucha gente tiene que quedarse en sus casas, porque hay restricciones, en algunos lugares hay hasta incluso multas a los que no se confinan en sus hogares, eso hace que circule mucho menos personas y que haya mucho menos posibilidad de ser asaltadas. Al mismo tiempo, otro tipo de delitos, como por ejemplo los hurtos en las casas, también se vuelven mucho más complicados porque las casas dejan de estar vacías durante gran parte del tiempo, como suele ser durante la vida normal, que muchas personas van a trabajar, los hijos van a las escuelas, los hogares quedan sin personas, y entonces son mucho más fáciles de ser un target de delito. También es interesante cuando uno piensa en por qué la pandemia también puede estar ayudando a que cambien los delitos. La otra cosa que está ocurriendo también es que la pandemia, con toda la presión, con toda la presión que genera a nivel de desempleo, de carencias económicas, también genera mayores niveles de estrés y de frustración. Y eso también puede ser interesante para tratar de entender por qué se producen más cierto tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, los delitos que ocurren en el interior de los hogares. Y en ese sentido también es interesante pensar no solo en cómo la pandemia afecta el delito, sino los distintos tipos de delitos. Y uno podría entender e incluso percibir cómo, por ejemplo, pueden aumentar delitos en el ámbito doméstico, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, justamente producto de que ahora hay que estar recluidos, aumentan mucho más interacciones, aumentan las frustraciones, las personas están careciendo de ingresos, y eso podría hacer que uno previera que aumentaran ese tipo de delitos. Y más allá de que uno pueda suponer que estén aumentando, ¿qué es lo que se nota a nivel mundial? ¿Aumentan o no? Bueno, lo que uno percibe es que ha habido un gran descenso la pandemia generó un descenso, sobre todo de los delitos en la esfera pública, de una disminución importante de los hurtos, de las rapiñas, en algunos casos de los homicidios. Ahora, creo, y en Uruguay nosotros también observamos, si uno mira los datos que recientemente se publicaron, que hay un descenso importante. Uno ve que en los últimos 8 meses disminuyeron las rapiñas, los hurtos, un poquito la violencia doméstica. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si ese descenso es producto de la pandemia o es producto de otras cosas, ¿no? Y ustedes... ¿A qué obedece? Claro. Claro, exactamente. Y creo que ese en parte es el debate que se está dando políticamente, o por lo menos me parece percibirlo en Uruguay hoy en día, ya que se percibe este descenso, y de un lado algunos, con buenas razones, pueden decir esto es producto del accionar del gobierno, y creo que el otro día el ministro del Interior, Larrañaga, decía, bueno, los criminales, decía como significativamente, los criminales no hacen cuarentena, entonces este descenso del delito nosotros creemos que es parte de producto de lo que nosotros estamos haciendo, y otros más críticos dicen, bueno, no, esto es producto de la pandemia. Entonces es fundamental cuando tomamos este descenso darnos cuenta de que la discusión no está en torno a si desciende o no desciende el delito, sino cuál es la causa y cómo hacemos, usando análisis sofisticados, para darnos cuenta si esto que está ocurriendo es causa de uno o de otro, o tal vez de los dos. ¿Y entonces? ¿Y bueno, ¿Qué van revelando esos análisis, estudios que vienen llevando adelante? Bueno, nosotros estamos participando con 2 colegas más. Uno es Carlos Díaz, un economista de la Universidad Católica, y otro es Sebastián Fossati, es un economista de la Universidad de Alberta, de Canadá. Estamos participando en 2 proyectos. Por un lado, un proyecto que involucra combinar los datos de Montevideo con los datos de 20 ciudades y tratar de ver el efecto combinado, qué pasa con el descenso el cambio en los delitos a través de todas las ciudades con distintos niveles de confinamiento, con distintas características socioculturales, con distintas trayectorias delictivas. Y uno ahí lo que percibe cuando compara todas las ciudades es que hay un descenso significativo del total del delito, disminuye casi que un 40% en periodo de confinamiento. Sin embargo, el delito
disminuye mucho más, por ejemplo, para hurtos y rapiñas y lesiones que para homicidios o violencia doméstica. Cuando mira la investigación, los distintos estudios muestran resultados muy diferentes. Entonces, no hay un efecto homogéneo. En Uruguay se percibe que hay un descenso del delito y lo que nosotros ahora vamos a tratar de hacer va a ser tratar de combinar los datos del Ministerio del Interior con el cual estamos trabajando y lo que vamos a hacer es combinarlo con datos de uso de transporte de la Intendencia y uso de energía de UTE, porque lo que queremos ver es si en los barrios, uno puede ver que la pandemia ocurrió en todo Montevideo, por ejemplo, y la idea va a ser tratar de comparar aquellos barrios donde se acató más la pandemia, donde las personas obedecieron más al confinamiento y por ende usaron más energía, usaron menos el transporte, y tratar de ver si esas diferencias que observamos en el delito se deben efectivamente a haber acatado más la pandemia, ¿no? Porque puede haber habido pandemia, puede haber habido un llamado al confinamiento y las personas no querer obedecer o no poder obedecer simplemente por razones laborales, ¿no? Sí, georreferenciar un poco las circunstancias, lo que van a hacer. Exacto. Ahora, exacto. Pregunta que te hago, de los estudios que están haciendo con ciudades las que van a comparar, ¿el abatimiento del delito es comparable con el que hubo en Uruguay o el que hubo en Uruguay es un abatimiento mayor? Depende de las ciudades. Algunas ciudades experimentan una bajada parecida, otras experimentan una bajada menor y algunas algo superior, ¿no? Pero por supuesto, por eso es interesante, por un lado, hacer estudios comparativos y por otro lado, agarrar digamos, el estudio de caso Uruguay, porque en Uruguay lo que está ocurriendo es que pasan dos cosas simultáneas muy importantes. Sí, hay por un lado, hay un cambio de gobierno. La pandemia. Claro. Exactamente. Y hay un cambio de gobierno, y además un cambio de gobierno que, digamos, es un cambio de gobierno con una coalición que dijo explícitamente que quería hacer las cosas de manera bastante diferente a como la venía haciendo el anterior gobierno. Entonces, es razonable pensar de que puede haber otra parte de explicación ahí, ¿no? Ahora, yo creo que, digamos, no lo descarto, por supuesto no lo descarto, que haya un efecto del gobierno. El punto es que creo que es importante a la hora de argumentar que el gobierno tiene parte de responsabilidad en este descenso, por un lado hacer estudios y por otro lado explicar qué es aquello que está haciendo el gobierno que es tan distinto que genera este efecto, ¿no? Creo que esa es una labor importante de las autoridades, ¿no? Decir, bueno, miren, estamos haciendo toda esta serie de cosas que creemos que tiene este impacto significativo. Sí, acá se argumenta como que la actitud de la policía cambió, ¿no? Claro. La pregunta que yo te quería hacer era si, porque capaz que es una percepción personal y periodística, acá se le da un hincapié gigantesco al tema del número, quizá porque el gobierno anterior prometió el abatimiento de delitos, cosas que no pudo hacer, y para algunos fue argumento electoral. Pero la pregunta es si en otras ciudades también se toma el tema de los números, cuántas rapiñas hubo, cuántos homicidios, cuántos hurtos, violencia doméstica, como algo tan titular de primera plana como es acá. A ver, creo que los números y el descenso de los números es como un hot topic, un tema caliente del debate político en todas las sociedades. Perfecto. Hay sociedades que lo politizan un poco más, otras sociedades que lo politizan un poco menos. Uruguay viene con una trayectoria de los últimos década y media o 2 décadas de crecimiento sistemático del delito violento, y eso hace que seguridad sea un tema particularmente candente y fue una de las flancos débiles del último gobierno. Entonces, creo que en Uruguay tiene como un protagonismo más fuerte en la esfera pública. Creo que me parece que el tema de en qué medida uno puede prometer descensos significativos y cambios de tendencia en las trayectorias de delitos, hay que ser muy cuidadosos porque cambiar las trayectorias de delito en una sociedad es difícil y sobre todo requiere muchos recursos. Entonces, creo que la promesa de que uno puede hacer un montón de cambios, puede incluso destinar muchos recursos y no ver cambios en el corto o mediano plazo. Nicolás, quería consultarte también
por dos aspectos que me quedaron medio colgados de la introducción, que tienen que ver con, por ejemplo, si Uruguay se lo compara, o Montevideo, creo que hablabas de ciudades, que se comparaba con 20 ciudades más, con similares características al momento de la pandemia, digamos, acá no hubo nunca un confinamiento obligatorio, en otros lugares sí, las características en ese sentido fueron iguales, y en ese marco también te pregunto, acá en los meses de marzo, abril y hasta fines de mayo aproximadamente hubo mayores niveles de acatamiento sobre el confinamiento y después empezaron a abrir otras actividades. En ese tiempo, ¿se puede hacer una diferenciación entre lo que fue el inicio de la pandemia en nuestro país a nivel de delitos y lo que fue después cuando se volvieron a abrir de alguna manera las actividades? Porque los datos en realidad proyectan hasta noviembre, pero no, creo que no lo diferencian así como por etapas de confinamiento. Excelente pregunta, porque es muy importante hacer un análisis bien específico de esas dos cosas que marcás. Por un lado, cuando comparás ciudades, uno, si va a comparar, por ejemplo, Montevideo con Buenos Aires o con Madrid, no puede comparar, tiene que ser consciente de la diferencia que hay entre medidas de confinamiento súper estrictas, mucho más radicales, como las que se llevaron en Buenos Aires o en Madrid, y el llamado a confinamiento de Montevideo. Y lo otro es eso, ¿no? Es ser consciente de cuánto duró ese llamado al confinamiento y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se observa en los datos comparados en general es que el llamado al confinamiento más estricto, o sea, las ciudades que tienen un llamado al confinamiento más estricto tienden a tener un efecto más significativo en los delitos. Ahora, ese efecto a lo largo del tiempo tiende a debilitarse, salvo que cuando el confinamiento se empieza a aflojar. Pero es fundamental justamente hacer buenas comparaciones y, de vuelta, no asumir que todas las sociedades tienen el mismo tipo de llamado a confinamiento, porque eso no es así y nosotros lo estamos tomando en cuenta. Y segundo, que en la misma ciudad, a lo largo del tiempo, lo que es la dosis de confinamiento, claro, o la medida de confinamiento no es homogénea, o sea, va cambiando y eso tiene un impacto en el delito. ¿Con qué ciudades entonces se comparó Montevideo? ¿Cuáles son esas 20 ciudades que tuvo este estudio? Se compararon con algunas ciudades de Estados Unidos, con ciudades de México, con algunas ciudades europeas, en Suecia, en España, en Italia. Se incluyeron también algunas ciudades de sudeste asiático y un par de ciudades africanas. O sea, es un mapa bastante interesante. Y así tuvieron más y menos niveles de acatamiento de obligatoriedad del confinamiento, me imagino. Claro, tenemos, por ejemplo, un caso extremo de cero confinamiento, que son 2 ciudades suecas, claro, donde en Suecia ni siquiera se hizo un llamamiento a quedarse en la casa prácticamente, ni a usar mascarillas. O sea, que es aún más débil que el llamado de responsabilidad que se hizo en Uruguay. Nicolás, una consulta que te quiero hacer específica. Acá noticiamos hoy un femicidio que está prácticamente en proceso hoy en el interior y otro en Maldonado ayer de características horrendas, pero en las cifras que acaba de dar el Ministerio del Interior también bajan los delitos de violencia doméstica o las denuncias de violencia doméstica. ¿Eso tiene un correlato en estas mediciones que ustedes están haciendo o es el delito que el confinamiento hizo explotar? A ver, creo que vos hiciste bien la puntualización de la palabra denuncias, ¿no? Que siempre es importante, cuando estamos hablando de delitos, tomar muy en cuenta el tipo de datos que estamos utilizando, ¿no? Cuando hablamos de denuncias, es un indicador muy imperfecto del delito que está ocurriendo. O sea, solo nos enteramos de aquellos delitos que le llegan a la policía. Claro. Entonces, muchas veces estos estudios pueden mostrar que hay un descenso de las denuncias y eso no necesariamente significa que esté disminuyendo la violencia doméstica, sino puede estar disminuyendo el reporte de esa violencia doméstica. Y tomen en cuenta que la situación de pandemia hace mucho más complicada la situación de la víctima para poder denunciar. Claro. Mucho más cuando no hay procedimientos online o digamos, adecuados para hacer esto. Y en este sentido es interesante porque algunos estudios que lo que hacen es, por ejemplo, buscar medidas alternativas a los datos policiales, por ejemplo, usan encuestas de victimización online, muestran que algunas variantes de violencia no reportadas aumentan durante la pandemia en encuestas de victimización, que es
estudios donde se les pregunta a las mujeres si sufrieron violencia, más allá de que la hayan reportado a la policía. Bueno, acá tenemos diferencias concretas en las asociaciones de mujeres que tienen cifras bastante más altas de violencia doméstica que las que ofrece el Ministerio del Interior, concretamente. Lo que pasa que ahí por eso, creo que ahí es importante, digamos, por eso es muy importante ver qué tipo de datos uno está utilizando y no confundir el delito con la denuncia. Entonces, digamos, cuando uno mira los estudios comparados va a ver que en algunos casos se muestra que aumentó la violencia doméstica, en otros casos se muestra que disminuyó, en otros casos se muestra que se quedó estable, y es porque usan distintas fuentes de datos. Para este delito en particular hay que ser muy cuidadoso en creerle mucho por lo que les mencionaba anteriormente, porque las denuncias policiales en pandemia, si una mujer está sufriendo violencia de parte del compañero en la casa, sus posibilidades de poder denunciar eso son bastante limitadas. Bueno, acá se había habilitado, más allá de las líneas telefónicas, a través de la Ceibalita, que los niños pudieran denunciar algún tipo de situación violenta que estuvieran sufriendo. Esa fue una de las alternativas que se encontró y que de hecho algún resultado tuvo. O sea, sí, por lo alguno, menos... relativo, pero tuvo. Sí, obvio. Nicolás, se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría que me sintetizaras a tu modo de ver si realmente en pandemia los delitos bajaron a nivel mundial. Bien. La pregunta del millón. Sí, te voy a dar 1 millón si me la contestás. Tengo la valija acá. ¿En serio? Sí. No, bien. Me parece que si uno mira los resultados de todos los estudios, de toda la investigación que existe hoy en día, que se ha producido en los últimos 6 meses, y la comparo con el estudio nuestro en 20 ciudades y con el estudio que estamos trabajando ahora, creo que uno puede observar que hay un descenso significativo del delito en general, que parte de ese descenso se puede argumentar que es razonable pensar que es producto de la pandemia, pero la puntualización es, ese descenso del delito es muy distinto para los distintos tipos de delito, probablemente afecte mucho más, o sea, la pandemia afecte mucho más a los hurtos, a las rapiñas, por ejemplo, a las lesiones en el espacio público, que a los homicidios, incluso en ciudades donde hasta aumentan los homicidios, o a la violencia doméstica. Y después lo otro que un poco surgía por las preguntas que ustedes hacían es, hay que tener cuidado porque como que cada país es un mundo muy particular, entonces lo que la investigación está mostrando es que en cada país la pandemia está pegando en forma distinta, en parte por lo que discutíamos, ¿no? Por el tipo de confinamiento, de medidas, pero en parte también por las características idiosincráticas de cada país, ¿no? Puede ser por características socioculturales, por las características económicas, por la trayectoria delictiva, incluso por un tema que ni siquiera mencionamos ahora, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el problema del delito organizado y la periferia urbana y cómo pueden cambiar los delitos violentos o no cuando hay pandemia. Es muy distinto eso en Montevideo con la periferia y con el problema que tenemos ahí de delito semi-organizado que, por ejemplo, lo que puede ocurrir en Madrid o en Barcelona. Sí, y sin pensar en que todo este nivel de desempleo, seguro de paro y gente que se quedó fuera del sistema induce también a una actividad ilícita para obtener algún dinero. También. Totalmente. Nicolás Trachtenberg, un placer hablar contigo. Esperemos que terminen ese estudio y vamos a ver dónde queda ubicado Montevideo. Veo que seguís la noticia de acá, así que bueno, siempre es bueno saber que los uruguayos nos miran, nos escuchan y saben de nosotros. Abrazo grande, que tengas buen día. Dale, muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Un placer. Muy bien, para mí quedó en alguna medida claro, ¿no? La pandemia ha logrado un abatimiento del delito a nivel planetario, se puede decir. Y también me enteré que hay 2 ciudades en Suecia que ni siquiera promueven la mascarilla, no encerraron a nadie. Vamos, muchachos, dale que es tarde. Tuvimos un contacto con uruguayos allá, ¿se acuerdan? Pero yo no lo tenía tan claro que había 2 ciudades en Suecia que habían optado por no tomar ninguna medida. O sea que el planeta sigue siendo distinto, eso me ayuda a saber que no estamos todos en la misma, que hay lugares tan distintos como... Bueno, ellos tienen otra cabeza, ¿no? Era aquello de, bueno, que se enferman los que se tengan que enfermar, van quedando por el camino los que se tengan que... Era como una cosa... Era eso, lo de Suecia parece ser una cosa... esto no llega acá, ¿no? No sé si era tan así. Por lo menos como lo había planteado el contacto que tuvimos en aquel momento. No sé si era en aquellas ciudades, no lo recuerdo. No sé si era ahí, pero no como que un poco era ese el pensamiento, por eso no fue el confinamiento obligatorio y demás. Bien.
No nos vamos a discutir. No, yo tengo por alguna cosa supuesto. para decirle a nuestros televidentes que esperan ansiosamente que yo les cuente que Campo Sur tiene productos elaborados con carne fresca y natural producida en nuestras propias granjas sin hormonas ni promotores del crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos, jamones, chorizos, frankfurters, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Mírelas. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, vamos a compartir una nueva pausa. Al regreso llega Vero Chevalier con muchos detalles muy lindos para este viernes, así que a Tota la vamos a tener en un ratito nada más. Ayer fue impresionante esto. Divino. Sabe que todavía de noche andaba por ahí la torta circulando, ¿no? Riquísima, hubo alguna mano hábil, yo conozco, hay manos hábiles acá, ¿sabes? Bueno, pero era para compartir con los compañeros. Sí, así pero que... de noche, eran 9 de la noche y seguían comiendo torta. Bien, Fole. Rindió, Hay que hacerla rendir. Pausa y ya volvemos. Bueno, creo que ya está pronto, ¿verdad? Está, ya se la Como estoy siempre. escuchando, sí. Ella siempre lista. Siempre lista, ¿no? Bueno, a ver, Vero Chevalier, no la veo todavía. A ver si me la muestran. Ah, sí, me gusta, muy bien. A ver si me ven. La a vemos. ver si me escuchan. A ver si me escuchan, porque no es fácil, a ver. No. Qué difícil. A ver, que la haga sonar un experto. Ahí Con va. una sola mano es bastante más difícil. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ese es el sonido clave, gracias, para que descubran lo que tenemos detrás. Estamos con la selección uruguaya de fútbol de salón, pero para ciegos. Por eso el sonido es clave. Vinimos a conocerlos, a visitarlos en uno de sus entrenamientos. Estamos justamente con el presidente de la selección para que nos cuente su trabajo, qué es lo que están haciendo ahora y cuáles son los objetivos de esta selección. Estamos también con parte de todo este plantel, a los cuales les agradecemos por su presencia, y detrás el trabajo de los jugadores. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vero. Un saludo para toda la teleaudiencia. Gracias a ti por comunicarte con nosotros, por estar hoy aquí, y a todo el equipo de La Tarde en Casa, por acompañarnos hoy aquí, estar con nosotros. Y bueno, lo que van a ver ustedes ahora es un poco el trabajo que se realiza todos los martes. Nosotros practicamos en el Club Olimpíada del Belgrano. Bueno, dadas las circunstancias ahora que pasó el comunicado de presidencia, bueno, decidimos hacer nuestros últimos 2 entrenamientos del año en esta cancha que es totalmente abierta, como podrán ver, que se llama La Curva, a la cual le agradecemos también. Bueno, acá lo que ustedes van a ver es un poco el trabajo que realizan ellos todos los martes en las prácticas. En este caso están haciendo definición hacia el arco. Y como nos decías, es una selección de fútbol de salón. Para aquellos que no tienen o no tenemos idea, ¿cuántos jugadores son? ¿Cuántos hay? Ellos sabemos que están federados. Exacto, nosotros estamos federados a la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón a partir de septiembre, y en el mes de diciembre se va a realizar una asamblea general en el Comité Paralímpico Uruguayo, en donde también vamos a ingresar y a quedar afiliados para poder competir posteriormente a nivel internacional también. ¿Cuántos jugadores hay en este momento, que sabemos que pertenecen a 2 clubes? Exacto, aproximadamente hoy en día contamos con un plantel de 10 jugadores, que los mismos nos nutrimos de 2 equipos que son de Montevideo hoy en día, que son Comensal Universitario y el Club Atlético Peñarol. Bien. Sabemos que los objetivos a largo plazo es que haya una selección femenina, incluso que haya representación en la próxima Copa América, que es en el 2023. Exacto, objetivos hay muchos. Uno es, en principio, consolidar lo que es la selección mayor. Después es poder formar la selección de juveniles y también poder formar la selección femenina. Y también, dentro de los objetivos, incentivar a que se pueda formar una escuelita para aquellos que quieran aprender este hermoso deporte. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a acercar al director técnico para que nos cuente también un poco cómo es el trabajo con los chicos, mientras ustedes van viendo lo que es además la precisión que logran, que es increíble. Hola, bienvenido. ¿Tu nombre? Rodrigo Cabrera. Un placer saludarte y bueno, contanos, ¿cómo se hace? Ya vimos el tema de la pelota, que tiene sonido, también el trabajo que tiene algunas palabras claves, indicaciones precisas. Sí, sin dudas. En el juego se tienen muchas palabras claves, como el voy, que es fundamental para ir a la marca, y la guía de los técnicos, ¿no? Porque esto es un juego que se juega mucho en silencio, para escucharse la voz del cuerpo técnico. Se divide en 3 tercios la cancha. El arco, la defensa, el medio y el ataque.
el técnico guía al medio de la cancha, tenés un guía atrás del arco, hacia donde atacás. Y son los de negro son los técnicos, los de celeste son los jugadores, los de anaranjado son los goleros. Exactamente, sí. Y bueno, el guía... Y son por supuesto videntes los goleros. Sí, sin duda, sí. Pueden ser baja visión también. Ahí va, perfecto. Pero en realidad, sí. Y los jugadores son todos ciegos. Oficialmente tienen que jugar todos ciegos. Bien. Acá tenemos baja visión también, que es una idea de armar también una pequeña liga en Uruguay de fútbol ciego, de este deporte, ¿no? Tenemos cuadros en Salto, gente en Salto, en Mercedes, Plaza Colonia ahora se quise sumar a armar un equipo de fútbol ciego. Bueno, la idea de esto es armar una liga uruguaya para motivar a los gurises mismos, ¿no? Porque mucha gente pierde la vista, chicos, y se queda en su casa, y esto es como algo que le da una cierta libertad para andar. Claro. En esto se sienten... Es eso, la libertad de andar. Y de jugar. Vamos a aprovechar que ahí viene nuestro jugador porque... Lenny, nos estamos acercando a vos. Hola, un gusto saludarte. Estás con Vero, estás al aire. Sabemos que has jugado en el exterior, que sos un fenómeno. Nos dijo todo el equipo por acá. Contanos tu experiencia. Y nada, primero muchas gracias por estar acá. La experiencia de estar con todos los compañeros, primero que nada. Con los técnicos que la verdad que nos aguantan pila y que hagan quedarme en esto, para nosotros, para mí, contentazo. Porque es un lugar donde yo me puedo mover, distraer. Para mí, a mí me encanta. ¿Cuánto tiempo hace que jugás? ¿Cuántos años tenés? Tengo 18 y juego hace 7 años. Así que nada. Y vestir la celeste, qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo para mí. Era lo que yo quería siempre. Y nos contaron que jugaste en varios países, que has tenido experiencias de mucho tiempo de fútbol. Sí, jugué en México y fui uno de los mejores defensas de allá. Y la verdad que me encantó tener esa experiencia allá. Y fuimos a Colonia también hace poquito y bueno, mostramos cómo es este juego, cómo es fútbol, pero es diferente. Hay que prestar mucha atención porque bueno, te estresa un montón a mí porque tenés que estar escuchando todo el tiempo, así que pero lo importante es disfrutarlo más que nada. Muchísimas gracias, Lenny, a todo el cuerpo. Les voy a pedir a todos un aplauso para este equipo maravilloso, para esta selección. Y bueno, ojalá que cuenten con la colaboración y el apoyo que se merecen para seguir adelante, que terminemos en la Copa América y que se pueda seguir desarrollando esta tarea maravillosa. Con estas imágenes los dejo. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Qué derecha. Imponente, me emocionó realmente. Muy lindo, contentazo, dijo. Y sí, me imagino, ¿no? Esa palabra que hoy por hoy usamos mucho, la resiliencia. Sí, y que haya entrenadores y gente que está ahí, está lindo. Lindo móvil el de Vero, sin duda. Bueno, nos vamos a la tanda, pero antes no dejen de ver las 15 preguntas que responde nuestra queridísima María Noel Richetto, que la tuvimos Richetto hace algunos días todo, aquí en La Tarde en Casa, tal cual. Pero ¿sabe usted por qué? A ver. Por el lanzamiento de sus nuevas Fragrance Mist. ¿Arrancamos? Hola, vamos. ¿Qué desayunaste hoy? Tostadas con café, mucho café. ¿Te defendés en la cocina? Por supuesto. ¿Terminás los libros que empezás? Siempre. ¿Perro o gato? Perro. ¿Una película que hayas visto más de una vez? Gladiador. Vi 1000 veces Gladiador. ¿Tallarines con cuchara o sin cuchara? Con pan. ¿Un paso de baile que te haya costado? Se llama brise volet. Saltás, batís y caes. ¿Un artista respetado? China Zorrilla. ¿Sabor de helado? Zamballón, con o sin cerezas. ¿Un lugar al que siempre volvés? El puente de Brooklyn. ¿Una manía? Encontrar cosas tiradas y querer ordenarlas siempre. ¿Una palabra que describa tus fragancias? Alegría. ¿Tu preferida de las tres? La azul, Silky Mask. ¿Crees en los signos? Sí, soy de Aries. Última pregunta. ¿Estás agradecida a la familia y a los afectos? Chao. Es muy simple y te lo digo concreto.
vas a comprar algo, dice Industria Uruguaya, llévalo. Defendés el país, generás empleo. Queso untable Mamita. El mejor queso se llama Mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La Casa del Burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. Estilo Xerox. Marroquinería fina. Calidad y experiencia. Presentar esta nota me da frío a mí. Ya me da frío porque es un frío que conozco además. Es el frío más grande de la Tierra. Y hacia allí va Ana Laura Machado, bióloga del Instituto Antártico, que se va a la Antártida, además a pasar 2 meses. No es una opción de una semanita. Y hace 8 años que lo hace aparte. Bueno, está bien, pero va a pasar. ¿Cómo le va a Machado? ¿Qué dice? ¿Ya tiene la ropa pronta? ¿Todo acomodado? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Creo que la pregunta más allá Por de ahora eso igual es, con calor. No tiene verano esa chiquilina. No existe el verano. No. Claro. El calor lo aprovecha ahora estos días, ¿no? De diciembre. Aprovechar estos días, sí, los últimos días de calor, antes de ir para allá hasta marzo, son casi 3 meses. Y en cuarentena, además. Sí, desde el 1 de diciembre estamos en cuarentena, completamente aislados, para evitar el riesgo de introducir el COVID a la Antártida, que es el único continente que queda libre todavía. Y si todo sale bien, el martes 15 estaríamos volando a la isla. Ah, vas por avión. Sí, vamos en el Hércules, que por primera vez va a ser un vuelo directo desde Montevideo a la isla Rey Jorge, así que también es todo una novedad, una experiencia nueva. Sí, va directo. Mirá qué interesante. Muy bien. Queremos conocer un poco la experiencia, cómo han sido estos años, cuál es el trabajo que te toca hacer desde hace un buen tiempo allí en la Antártida. Bueno, yo empecé a trabajar en el Instituto Antártico en 2013, en la Dirección de Coordinación Científica, y desde ahí voy todos los veranos a trabajar como coordinadora científica. O sea, un poco la que allá en el campo coordina los proyectos y las actividades que tienen a diario. Y desde el año pasado, además, cumplo como un doble rol porque también desarrollo un proyecto de investigación. Entonces voy con los 2 roles. Como coordinadora científica de los otros proyectos que están en esta campaña y a desarrollar el mío. ¿Qué investiga Uruguay en la Antártida, Ana Laura? De todo un poco, bastante. En este momento en el instituto hay activo 20 proyectos de investigación que van desde la microbiología, que estudian en microorganismos especiales en la Antártida, hasta mi proyecto que estudia pingüinos, plásticos, un montón de cosas, paisaje sonoro, el Instituto Geográfico Militar, el SOMA, el Servicio de Oceanografía y Hidrografía de la Armada, también tienen proyectos de investigación, así que es bastante amplia la gama de temas que se investigan. Es un gran laboratorio natural para muchas áreas que se aprovecha bastante. Como bióloga te pregunto, porque todo el mundo dice que esa zona del planeta está mutando rápidamente, cambiando rápidamente con el calentamiento global. Si hace 8 años que vas, ¿has podido observar eso? En realidad los estudios de cambio climático, variabilidad climática, se ven por lo general son estudios que tienen datos de 30 años o más. Desde mi experiencia personal, capaz que sí, he visto atrás de la base hay un glaciar, el glaciar Collins, sí. Y en los últimos veranos ha estado mucho más descongelado. Yo tengo fotos desde los primeros veranos que fui, y si las comparo con fotos más recientes, se nota el cambio en el glaciar. Cada año como que se nota un poco más descongelado en verano y retrocede un poco más. O sea que si en 8 años notas el cambio, podemos imaginarnos un poquito lo que está pasando allí, ¿no? Sí, bueno, la península antártica en particular es de las zonas más afectadas del planeta en relación al cambio climático, al aumento de temperatura. Sí, por eso la pregunta. Ajá. Ana Laura, sospecho, por la información que tenemos, que acabas de defender tu tesis de geociencia del programa de PEDESIVA, que tiene que ver con la Antártida, obviamente. Calculo. Bueno, sí, la defendí incluso acá en cuarentena.
la tesis de maestría en geociencias, trabajé en otra cosa en realidad. Trabajé ¿8 con años agua yendo a la dulce. Antártida? No puede ser. Te juro. Pero bueno, mi doctorado sí, voy a trabajar en tema antártico con pingüinos. ¿Y en qué se va a basar? Y, digo, sigue con PEDESIVA, ¿verdad? Sí, pasa con PEDESIVA, que permite a jóvenes investigadores seguirse formando en el país, por suerte. Tiene como dos aspectos. Como el objetivo principal es el estudio utilizar a los pingüinos, digamos, para estudiar el estado del ecosistema en general, el ecosistema antártico. Y tiene como dos componentes. Una se basa básicamente son censos poblacionales, contamos pingüinos, que eso nos habla de la cantidad de parejas. Por ejemplo, trabajo en una zona en particular, que es una colonia cerquita de la base. Hacemos censos y nos permite en particular saber cuántas parejas ese año van a estar reproduciendo. Y al final hacemos conteo de pichones también, que eso nos permite como analizar el éxito reproductivo. Y bueno, y un poco también tratamos de comprender qué está afectando esos cambios que pueden existir, esa variabilidad en la cantidad de parejas que se reproducen cada año o en la cantidad de pichones que van a ser exitosos, digamos, al final del verano. Y para eso también estudiamos el comportamiento de alimentación. Les ponemos en la espalda unos GPS y vemos a dónde se van a alimentar y cuánto tiempo están alimentándose y Ana Laura, ¿de qué se están alimentando? Sí. Nos quedan segundos nada más, pero me encantaría porque en este tiempo también hemos visto a muchísimos jóvenes que tal vez desconocíamos, pero me parece que se han volcado muchísimo a la ciencia. ¿Qué te motivó a vos y qué mensaje le dejarías a los jóvenes que están yendo para ese lado? Bueno, sí, que yo desde chiquita siempre quise ser bióloga, que es una carrera hermosa, y creo que en los últimos años, sobre todo, hay muchísimas oportunidades, que habitualmente se dice que es una carrera difícil de seguir por las pocas oportunidades, pero creo que en el país hay muy buenos investigadores y muy buenas áreas en donde trabajar. Es un tema para mí que me encanta, por supuesto, y sobre todo el Antártico tiene mucho para hacer, mucho para hacer. Es un continente increíble donde hay mucho todavía por investigar y conocer. ¿Llegarás al Polo Sur algún día? ¿Tenés como meta eso? Ojalá. Tiene la sonrisa dibujada en el rostro, así que... Sí, yo la tendría si tuviera esa edad. Me convenciste que desde niña querías estudiar eso y que estás en el auge seguramente de tu carrera y que queda muchísimo más. Las felicitaciones, el mayor de los éxitos y Buen a seguir viaje. adelante. Buen viaje en el Hércules. Gracias. ¿Has ido en barco alguna vez o todavía en barco no? Sí, crucé en barco, no uruguayo, pero crucé en un barco español y en un barco chileno. Bien, muy bien. Bueno, buen viaje. Gracias. Chao, buena Laura. Gracias. Hasta luego. Me encanta cuando una persona demuestra toda esa pasión en lo que hace. 30 Y años sí. tiene Ana Laura. Y ya está pensando en su doctorado, ya es magíster, o sea, increíble. Bueno, nosotros nos estamos Y despidiendo. que la base uruguaya esté cada vez más llena de científicos también hay que celebrar. Al principio no era así. Hay un volcamiento de estudios científicos y ahí en la Antártida, el Tratado Antártico lo que permite es que toda la ciencia que se estudia allí se intercambie entre los países del Tratado Antártico. Así que el científico se beneficia muchísimo de estar ahí. Nos despedimos, Fole. Hasta el lunes nos despedimos. Hasta el lunes. Muy bien. Chau. Buen fin de semana.